El socialismo sí funciona. Estoy cansado de todos aquellos que dicen que el socialismo no funciona, que no produce riqueza. Es por eso que en este video te demostraré con pruebas, ojo, con pruebas, que el socialismo sí puede sacar a la gente de la pobreza. Por ejemplo, este pobre chofer venezolano, sin estudios, gracias al socialismo ahora puede ir con su familia cada vez que quiera a un restaurante de lujo en Turquía, propiedad del famoso chef Nusret. ¿O qué me dicen de este pobre campesino que ni siquiera terminó la primaria? Hoy vive lleno de lujos y comodidades gracias al socialismo. En el capitalismo, una persona así nunca podría aspirar a este tipo de vida. ¿Quieres más ejemplos? Vean a esta familia humilde. El papá ahora vive en un palacio virreinal y los hijos son prominentes empresarios y viajan al extranjero constantemente. Nada de esto hubiera sido posible sin socialismo. ¿Ya ves que el socialismo sí puede sacar a la gente de la pobreza? Cumplí 19 y volví a cumplir 19 hasta el año pasado, que cumplí los 25. Pero yo el noviembre de este año no voy a cumplir la siguiente cifra que cumplís los humanos normativos normales. No vas a cumplir 26. No. ¿Vas a cumplir? 25. A ver, cuéntame esto. Yo decido no querer cumplir 20 años, ni 21, ni 22, ni 23, ni 24. Yo tengo 25 años ahora porque he cumplido en noviembre 25, pero no se espere de mí que vaya a tener ni 26, ni 27, ni 28, ni 29 y veremos los 30. Alguno creería que lo está diciendo en broma, que no puede creerse en serio que él elige su edad. ¿Pero acaso los que amputan sus genitales porque dicen poder elegir su sexo lo hacen en broma? Qué tiempos aquellos en los que los problemas mentales graves eran tratados por psiquiatras. Hoy se les da un micrófono, se les entrevista en podcast y se les convierte en referentes. Y como siempre saldrá algún listillo a decir que ¿qué más da si no hace daño a nadie? Os digo algo, el día que uno de estos diga sentirse de 5 años y se acerque a un niño, ese día entenderéis que lo absurdo y lo peligroso están íntimamente conectados. Los niños son intocables. Sígueme para más contenido. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Si nos ven en otro momento del día, saludándoles, deseándoles lo mejor. Su servidor, Alejandro Rodríguez, comentando, platicando, analizando, siempre con una perspectiva ciudadana. Y tal vez algunas personas por ahí a veces me preguntan, esta es la distinción, digamos, de su servidor, ¿no? Yo más allá de criticar, a veces por criticar, y lo hemos dicho muchas veces en este canal, la crítica por la crítica al político, que sí, hay mucho que decir, es llegar a la ciudadanía para tratar de entender, tratar de comprender y tratar de sensibilizar de lo que hoy día pasa en el país. Los videos del intro, que mucho material que he encontrado, van en ese sentido. Unos extranjeros, españoles, argentinos, norteamericanos, lo que busco hacer con ello es esta comparativa que mucha gente no le gusta hacer. Yo no comparo, por ejemplo, estilos de vida, salarios a nivel internacional, porque no tiene sentido. Decir que en México estamos increíblemente fregados porque no podemos compararnos con los salarios, por ejemplo, de Estados Unidos, económicamente hablando, sería un absurdo. En Estados Unidos los salarios son por horas, son por unos mínimos establecidos por cada estado. No es lo mismo el salario mínimo en Texas que en Nevada, que en Nueva York, que en Florida. Porque hay muchas diferencias. Mientras un salario, por ejemplo, en Nueva York puede ser muy alto el mínimo, podemos estar hablando de por arriba de los $10 la hora, el mínimo. En algunos otros lugares como Texas y por ejemplo, hasta hace algunos años en Nevada, eran $7. ¿Por qué estas diferencias? Simplemente por el alto costo de vida que se tienen en los diferentes estados. Si ustedes se van al norte de Dakota, por ejemplo, un lugar a donde prácticamente el migrante nunca se va, porque no hay mucho que hacer industrialmente en la construcción, etcétera, pues el salario tiende a ser generalmente más bajo, ¿no?
Nueva York es un lugar increíblemente caro, por ejemplo, en rentas. Una renta puede superar los $1,000, pero tranquilamente. Mientras que en Texas ustedes podrán encontrar una renta hasta de 300. Pues es obvio que esto es lo que marca las diferencias, ¿no? En lo político yo no lo hago estas comparaciones con México porque no caben. Decir que una persona que gana un mínimo de $1,000 en Estados Unidos, en México 20,000 pesos sería, o sea, inexacto, irreal, y estar hablando de cosas que nada tienen que ver, ¿no? Pero sí las formas, ayer hacía yo una comparativa, y así se llamó el video. México, curiosamente, más parecido a Estados Unidos que a Cuba o Venezuela, hoy día. No hace 20 años, no hace 50, no hace 5, no. Hoy día. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo un Donald Trump que busca alejar a su gente, a su propia gente, sacarla del país, detenerlos, criminalizarlos. Estamos viendo esta actitud del anciano delirante de que a él no le vengan con que la ley es la ley. En pocas palabras. Otro delirante anciano, porque también lo es. Otro anciano delirante que no le vengas con que la ley es la ley, ¿no? A gente trastornada, enferma, a veces podría yo atreverme a decir hasta poseída, yo no sé por quién, ¿verdad? Les da por decir esta sarta de tarugadas y esta sarta de tonterías, ¿no? Mucho se habla todavía en México de que Estados Unidos nos puede hacer el trabajo, ¿no? No lo va a hacer. Ellos van a hacer trabajo para sí mismos. Todo esto que hoy día puede decir, por ejemplo, el hijo detenido del Chapo, mucha gente decía, no, y yo lo comentaba así, a mí me encantaría saber, me encantaría conocer todo lo que el Mayo, el ratón, la Barbie, Caro Quintero, pero por supuesto que querría saber, y muchos podríamos estar deseosos de escuchar tan entonadamente lo que estos personajes criminales van a cantar. Pero esperemos sentados. Y esperemos sentados porque lo único que vamos a ver con todo lo que esta gente pueda decir va a ser, y como dice la propia regla, digamos, legal cuando te detienen, podrá y será usado en tu contra en un tribunal. En este caso va a ser, y denlo por hecho, usado por el gobierno en turno, pero no en una corte, sino en base a los intereses de Estados Unidos. Es increíble cómo a pesar de tanta liturgia, queriendo quedar bien con su filigresía esta secta de Morena, hemos escuchado de que no somos piñata de nadie, que México se le respeta, que esto, que el otro. Ok, 10,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera en un chasquido del anaranjado estúpido. ¿Con qué amenaza? Nada más ustedes imagínense, ¿no? Detención prácticamente de toda la migración ha bajado en un 93% con un chasquido. Estados Unidos nos habla de 3 instituciones financieras que con líos con el narcotráfico. Otra vez se investiga, se checa, se revisa. ¿Qué hay de fondo? Ustedes imagínense. El gobierno actual ha cedido en todo lo que a este idiota anaranjado se le ha ocurrido. O inteligente, ¿no? El hecho de tener a estos capos en Estados Unidos implica mucha información, muchísima.
Pero esta no va a regresar a nosotros como información, no. Va a regresar como exigencia. ¿Cuál puede ser la amenaza? O haces lo que yo te diga, o pueden salir a la luz videos, audios, fotos de tus líderes políticos, de tus compinches políticos, de tus autoridades, de tu grupo político, y eso seguramente a la gente no le va a gustar, ¿no? Eso seguramente te va a hacer ver muy mal con tu filigresía, con tus 10 millones de seguidores cautivos, ¿no? Porque no nos equivoquemos que muchas de las cosas que sucedieron en este país sucedieron gracias a 30 millones de mexicanos que votaron por una alternativa, por una alternancia completa y totalmente opaca. Esta alternativa que tuvimos donde no me vengan con que la ley es la ley, yo tengo otros datos. El simple hecho de callar como momia y muchas otras cosas. Hoy con Loret, por ejemplo, lo comentaba yo hace un par de días, lo comentaba yo ayer. Loret nos ha estado dando una, casi pudiéramos decir, cátedra, ¿no? De buena investigación, de buen periodismo, de remembranza política, ¿no? Dice una frase por ahí, siempre hay un tuit. Ayer nos exhibía a esta señora nepotista, a más no poder, ¿verdad? De apellido Alcalá. Perdonen ustedes. Donde tiene toda la familia trabajando en el gobierno, pero que nos mostraba cómo se oponían a una ley de telecomunicaciones, que ésta pudiera ser para espiar, ¿no? Ahora ya se les olvidó. Y es que es increíble cómo mucho de estas cosas han pasado últimamente, de cómo criticaban algo que hoy día aceptan. Pero no lo aceptan, como decía un analista que veía yo ayer, no lo aceptan por convicción. No, lo aceptan porque saben que es una forma de quedarse en el poder más tiempo. Es una forma que ya encontraron que de esta manera, como era el viejo PRI, pueden quedarse 70 años en el poder. Con lo que parece ser que definitivamente no cuenta esta gente, es que México, la ciudadanía y los mexicanos no somos los de hace 70 años. Esa gente que puede tener más de 70 años es las que aceptan una limosna por su necesidad económica, por su condición de vida. Pero el resto de la ciudadanía no necesitamos como tal. Muchos lo pueden aceptar, pero no necesitan de esa dádiva, de esa limosna. Y esto es lo que hace completamente diferente. Hace diferente la comunicación. Hace 70 años o 80 años no teníamos las aplicaciones electrónicas que tenemos hoy día, ¿no? Particularmente de comunicación. Muchos jóvenes ya nacieron con ello. No se los vas a quitar. El hecho de que tú pretendas por algún momento quererles quitar eso con lo que ellos nacieron, te vas a meter en un problema. Muchas personas hoy día pueden aceptar, tolerar, imaginar una intromisión por medios electrónicos en su vida.
¿Por qué? Porque no lo ven. Y mientras no lo sientan y no lo perciban, pueden entregar sus datos biométricos, su información bancaria, su información personal y lo que gusten y manden. Que mientras no te metas conmigo, no va a pasar nada. En el momento en el que eso suceda, que te empieces a involucrar o meter, como decía la película de Risky Business con Tom Cruise, en el momento en el que te metas con la comida de la gente, entonces sí otra historia va a ser. Se ha hablado por años de gente que con deudas, que van a empezar a hacer a quitarle sus pertenencias, ¿no? Habrá alguno que otro que acepte, ¿no? Que se quede quieto, que no haga nada. Que diga, bueno, pues sí, no he pagado, no he hecho esto, no he hecho lo aquello, ok, quítame lo que me tengas que quitar, ¿no? Pero la realidad es que las cosas nos han costado tanto que yo más bien veo lo opuesto. Gente que va a empezar a defender con uñas y dientes, porque México en ciudadanía no es Venezuela. México en ciudadanía no es Cuba. Yo en esto estoy claro, ¿no? La gente de Venezuela como la de Cuba aceptaron en su momento pensando que era un cambio. Después ya no supieron qué hacer, se vieron inmersos y lo mejor que pudieron haber hecho fue haber migrado. En México estamos viendo un fenómeno que estamos viendo en otros lugares de Centroamérica, Sudamérica inclusive, que es la defensa de tus cosas. Cada vez más gente con armas. Es increíble que se habla mucho de las armas, por ejemplo, del tráfico de armas a México, pero no viene propiamente o no nada más del crimen organizado. Viene de armas que la gente está comprando para su propia defensa, ¿no? Y no están comprando pistolitas de juguete o de diábolos o de chinampinas, ¿no? No, estamos hablando que la gente se está haciendo de armas nuevas, sin problemas de ningún tipo legal, que siguen pasando por la frontera como antes pasaban, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Aparatos electrónicos, Fayuca. No han podido hacer nada, porque no es lo mismo que tú pases una caja con ametralladoras Uzi o AK-47 o escopetas calibre 2, etcétera, o una Barrett calibre 50, a que tú pases una 9 milímetros, una 38, una Magnum. No es lo mismo. Mucha gente sabe cómo pasar este tipo de armas sin ser detenido, sin ser encontrado con absolutamente nada. Porque no estás pasando un arsenal, estás pasando un arma, pero una a la vez. Y estas armas están terminando en manos de muchos mexicanos, que ya no están dispuestos a entregarse tranquilamente, como aquí lo hemos dicho, como antes lo decía la ley. Antes tú no podías dispararle a un criminal que se metía a tu casa si él no te disparaba primero, porque si no tú eras un homicida. Era un absurdo, ¿no? Alguien se mete a tu casa y si tú lo matas resulta que tú eras culpable, ¿no? No el criminal que se metió a tu casa, no, tú por defenderte. Esa ley cambió. Y ahora si alguien se mete a tu casa, tú puedes acabar con la vida de esa persona y no pasa absolutamente nada porque es un allanamiento de morada. Sin consentimiento, sin autorización. Ha habido casos inclusive de policías que sin una orden, sin una instrucción o simplemente sin siquiera tocar el timbre, se meten a tu casa, ¿no? ¿Crees que hay alguien en ese domicilio? Bueno, a lo mejor primero toca el timbre, ¿no? Y ve qué sucede. Donde una persona salga de un domicilio tranquilamente, sin ningún problema, te abra la puerta como policía y tú le digas, oiga, es que aquí nos reportaron que había alguien y te deje pasar, pues ya te habla de que no está sucediendo algo que ellos dicen que sí está pasando, ¿no?
Es increíble lo absurdo de la justicia a veces, de la política, porque esto le pasó a un familiar, o sea, no es de que me lo estoy yo inventando, esto le pasó a un familiar y supe de otra persona que le pasó lo mismo. De un familiar directo de su servidor, le pasó, llegó un grupo de policías, se metieron por la azotea, que porque alguien había dicho que en el domicilio de mi familiar había un secuestrado, ¿no? Y todo fue un lío de faldas. Todo fue el coraje de una mujer, ahora con esto del feminismo, ¿verdad? Y de todo esto, de hasta dónde llega esta gente tóxica, ¿verdad? Todo por una cuestión, un lío de faldas con otro de mis familiares que vivían en ese domicilio. Al no hacerle caso a una mujer, esta habló a la policía y dijo que había un secuestrado. Llegó la policía, se armó tremendo merequetengue, se robaron cosas de mis familias, por cierto, de mis familiares, y nunca encontraron absolutamente nada. Si yo hubiera tenido un arma, como le decía yo a mis familiares entonces, yo les puedo asegurar que hubiera yo matado a no menos de 3 o 4 de estos policías militares o no sé qué eran, ¿no? Porque ni siquiera mis familiares se dieron cuenta porque se empezaron a oír pasos ahora sí que pasos en la azotea, ¿no? De repente entraron con todo el uso de la violencia sin mediar palabra, sin decir policía, sin decir nada. O sea, esto pudo haber sido un secuestro. Y como le decía yo a mi familia, si yo hubiera tenido un arma, yo hubiera empezado a disparar. Porque ante la falta de información de decir que era un operativo policíaco, pues si era imagínense, un secuestro, yo empiezo a matar gente, ¿no? Decía mi familiar, imagínate buena lo hubieras hecho, ¿no? Porque imagínate cómo hubiera terminado esto. Sí, sin duda en un despanzurradero, ¿no? Pero todo por un mal quehacer. Estados Unidos jamás actúa de esa forma unilateral porque sabe lo que eso implica, porque en Estados Unidos además implica demandas. Es aquí donde podemos hacer símiles, sí, similitudes, pero no en otras áreas como en la económica, como les digo, ¿no? La policía tiene un actuar, pero primero es observación. Ellos no se van a arriesgar tampoco a que haya una situación en la que pueda haber muertos, particularmente de ellos. A ellos no les importa si matan a 50 personas, a 50 civiles. Lo que les importa es que no muera ningún oficial, ningún policía, ni ninguna persona de estas instancias de protección, ¿no? Los seres humanos, no, los seres humanos no les importan. Si caen 50 no pasa nada. Pero ellos buscan que en esto no caigan ellos. En una acción como esta que sucedió, pudieron haber caído varios, ¿no? ¿Hubieran contestado la agresión? Sin duda. Pero el problema es ese. ¿Cómo en México nos hemos ya acostumbrado? ¿Cómo hemos actuado? ¿A qué punto nos han llevado? De que por una simple llamada sin más nada y sin mediar investigación alguna, llegue un grupo de criminales como los policías y militares actuales, muchos criminales. O sea, esto yo no estoy diciéndoles nada que no conozcan ustedes o que no sepan. Hoy día sabemos claramente que muchos criminales, policías de la Guardia Nacional y militares están coludidos con el crimen organizado, como lo estuvo el anciano delirante y mucho de su gabinete, ¿no? Alguien decía, bueno, la pájara loca actual de Palacio, no lo sé. No tenemos mucha información a ese respecto. De que el demente anciano delirante sí negoció, sí pactó y sí recibió dinero del crimen, esto no tenemos duda hoy día. Los abrazos y no balazos son la más clara prueba de que así fue. Y quien no lo crea, allá con sus ideales, sus ideas o sus imaginaciones, ¿no? Pero este es un hecho. Y es un hecho consumado.
Que como dicen, ¿dónde están las pruebas? Es que ningún criminal, para entregarte un dinero, te va a entregar una factura, te va a entregar una carta, te va a entregar un contrato, ¿no? Discúlpenme mi francés perfecto, pero ningún pendejo haría esto, ¿no? Pendejo más bien el que lo crea. Que el crimen organizado ante la entrega de más de 20 millones de dólares te va a entregar un contrato. Que sí creo que exista. Deben de existir fotos, videos, audios. No tengo la menor duda de eso. Rafael Loret, padre de Carlos Loret, en muchas de sus pláticas que solía tener en las redes, nos lo dijo. Tengo información de que estos criminales tienen toda esas pruebas. Insisto, no va a haber un contrato. Esto no se manejó por transferencias bancarias. Digo, por favor. Es que de verdad, así como se los digo con mi francés perfecto, esto no lo van a hacer los criminales. Los criminales no mueven su dinero para cuestiones políticas y de compra de conciencias por bancos. Nadie va a encontrar jamás que deben de tener cuentas de banco, sin duda. Que por ese medio es como lavan dinero e invierten en cantidad de negocios, tampoco hay duda alguna. Hoy día se sabe en el mundo, no solamente en México, cómo operan los grupos de crimen organizado, ahora ya con instituciones, como estas tres que acaban de ser nombradas como instituciones criminales, lavadoras de dinero, como el propio Banco del Bienestar, que ya sancionó el año pasado Estados Unidos. ¿Por qué? Por lavado de dinero. ¿Cuál es el proceso? Simple. Tú puedes mandar hasta $1,000 de Estados Unidos en efectivo sin pasar por ninguna revisión de nada. ¿Qué están haciendo los criminales en Estados Unidos? Depositando esos $1,000, enviándolos a México por medio de mexicanos que requieren, en donde se les dice, y esto está perfectamente bien identificado por una investigación periodística además, ¿qué hacen? Los criminales le entregan el dinero a un mexicano en Estados Unidos, le dicen te quedas con $100, a tus familiares en México a quien le vas a enviar el dinero se quedan con $100, y va a llegar una persona a tu domicilio y le vas a entregar los otros 800. Tú te quedas con 100, tu familiar en México se queda con 100 y nos devuelves $800. Y esto lo vamos a hacer 1, 2, 3 o 4 veces a la semana, ¿no? Y así con mucha gente. Esto se hizo con este Banco del Bienestar. Esto lo detectó Estados Unidos. Y hubo una sanción el año pasado o hace 2 años contra este banco. Porque estaban lavando dinero. Se sigue haciendo con otras instituciones hoy día. Pero sigue sucediendo. Y entonces vienen estas acciones del gobierno de los Estados Unidos, en donde traen un pleito tremendo también entre ellos. Pero a carácter de mientras y lo que pueda pasar, México se ve afectado por todo ello. Empresas como BYD que iban a poner una empresa, una armadora en México, ya no lo hicieron, ¿no? Porque el nearshoring está prácticamente desaparecido. Esto aquí iba a ser un beneficio tremendo, ¿no? Se llenan la boca estos morenistas criminales de decir que México va bien. No sé en qué va bien. Sale una loca, escuálida marioneta de calcetín a decir que mexicana no es negocio. Que el Tren Maya no se puso para hacer negocio. Que se puso para beneficiar a gente. Pero ¿cómo es eso? En el Tren Maya se suben 60 personas nada más. Es que ni es negocio, ni beneficio para nadie. Porque nadie está utilizando eso. Alguien decía, vean el puesto de tortas de Santa Lucía. Véanlo. Desde agosto del año pasado se iba a echar a andar el tren suburbano.
Es el día hoy, que estamos a 2, a 3 de julio, que eso no ha pasado y no va a pasar. Por lo menos no en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses. Después de agosto se nos dijo que octubre, después que diciembre, después que marzo, después que ya mejor no dijeron nada. Y nadie habla hoy día del suburbano que va a ir a esta posilga que ni cucarachas tiene, porque ni siquiera alimentos hay, ¿no? Pero ¿qué pasa con los medicamentos? Ah, ya salió la loca otra vez. Los medicamentos van a llegar este mes. Pero si llevamos 7 años de que mañana, de que pasado mañana, de que el próximo mes, de que ahora sí tal fecha y de que ahora sí tal... ¿Y por qué tendríamos que creer? Yo lo comentaba con ustedes hace unos días esto precisamente, ¿no? Porque esto lo puso en la palestra Carlos Loret y nuestro buen amigo Broso, ¿no? ¿Por qué no llegan los medicamentos? Por una razón muy simple. Porque son la moneda de cambio por votos, por apoyo, por conciencias, ¿no? ¿Por qué los jóvenes no caen en esa compra? Porque los jóvenes afortunadamente hoy día no se están enfermando tanto. No requieren tanto los servicios del Seguro Social, de los medios de médicos de gobierno, ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar. Los jóvenes hoy día cuando se enferman, y afortunadamente se están enfermando poco, van a similares. Van a farmacias del ahorro. Van a estos espacios de atención médica económicos. Farmacias de medicamentos similares que tienen su consultorio. Te cobran un poquito más. No te cobran 30, 40, 50 pesos como similares. No, te cobran 100. Pero tienes una atención médica. Los jóvenes se atienden en esos lugares, no en el Seguro Social, porque no tienen ni trabajo, ¿no? Y al no tener trabajo y al no tener prestaciones como 50 millones de personas en este país que están en el comercio informal, que este país, esta porquería de política que tenemos, considera el trabajo informal como empleo, gente que no gana el mínimo, gente que no tiene seguro social, gente que no tiene prestación alguna de ley, gente que no tiene absolutamente más que su salario, a veces raquítico, pero muy necesario para vivir, ¿no? El hecho de que alguien te pague 1,500 pesos a la semana, no, pues es la diferencia entre comer y no hacerlo, ¿no? No te da ningún beneficio, no te da nada. Hay mucha maquila de muchas cosas, hay muchos negocios de mercado, hay los chachareros que conocemos hoy día, que tienen que ver cómo. Vi ahí un video interesante de una persona en un mercado que vende videojuegos, consolas de videojuego, que valen una fortuna en el mercado, digamos, establecido, ¿no? Esta gente vende equipos con algún tipo de falla o descomposición. Un día le decía yo a un familiar, cuando estuve yo en Estados Unidos, que me tocó ir a un deshuese por unas piezas, yo decía, es que no puede ser. Este coche en México no estaría en un deshuese. Yo lo compraría para arreglarlo, porque son coches que están en perfectas condiciones, algunos de ellos viejos, claro. En Estados Unidos ya son chatarra, en México no. En México los pondríamos a funcionar sin duda. Aquí es donde nos damos cuenta de primer mundo y tercer mundo, ¿no? Como lo es México. Esos coches de deshuese en Estados Unidos, en México estarían circulando. Estaríamos viendo cómo para arreglarlos para que funcionen. Mucha gente podrá considerar, no, pues ya son chatarra. No, chatarra tu abuela, ¿no? Porque hasta en ese punto parecemos más África que Venezuela. Bueno, tampoco están como que mejor en Venezuela o Cuba, ¿no?
Es increíble ver en México, no como vehículos clásicos. Yo mismo tengo un vehículo del año 98, ¿no? Importado, me lo traje de Estados Unidos. Pagué mis impuestos y todo y me lo traje. Es un coche que hoy día vale 17,000 pesos. Mucha gente me dice, oye, ya cambia de coche. ¿Por qué? Casi no manejo ya hoy día. ¿Y para qué me voy a comprar un coche de $500,000 que parecen de papel o de plástico, ¿no? Que te recargas en ellos y se sumen. Prefiero quedarme con mi cochecito. ¿Por qué no lo cambio? ¿Por qué no lo vendo? Porque ¿qué me voy a comprar con los 17,000 pesos que mi coche vale aproximadamente en el mercado? No me sirve ni para comprarme una moto, ¿no? Yo no voy a sacrificar el espacio de un automóvil por una motocicleta. Y mi coche afortunadamente funciona de maravilla. E insisto, lo uso poco. Lo utilizo para ir y dejarlo en el suburbano, ahí lo estaciono y me muevo en camión y en el suburbano y en el metro todo el tiempo. Yo no ando en coche en el centro de la Ciudad de México. Ni de broma, ni por error. Yo dejo mi coche en un estacionamiento de esta línea del suburbano de Cuautitlán, de Buenavista. Me muevo en el suburbano y después en camión y en metro. Mi coche hay veces que está parado toda la semana en casa, ¿no? Se le ha bajado la batería varias veces porque no lo uso. Lo he dejado hasta 15 días sin usar. Manejo muy poco. ¿Para qué me voy a comprar un coche nuevo? Me encantan los autos, por cierto. Pero ¿para qué me voy a comprar un coche nuevo si ni siquiera uso el que tengo? Estoy en la reconstrucción de 2 vehículos que tengo clásicos. Y ahí voy, poco a poquito. No tengo prisa. Llevo 10 años reconstruyéndolos y me puedo llevar otros 10, pues no tengo prisa, ni siquiera los uso. Y difícilmente los voy a usar, ¿no? Los quiero reconstruir y los quiero arreglar porque me gustan. Mas no por necesidad. Cuando uno ve estas cosas, por ejemplo en Estados Unidos, como coches que en México circularían sin problema, allá son de deshuese, es por las condiciones en las que ellos viven, ¿no? Ellos cambian coche cada 2 años porque si no es perder dinero, los coches se devalúan, pero impresionantemente en Estados Unidos, en México no. ¿Por qué? Porque no lo hay. Porque el poder adquisitivo de la gente no da para estar cambiando un coche cada 2 años. Hay quien sí lo hace. Conocía yo a una persona que me decía, no, yo sí los cambio cada 3 años. No tiene familia, no tiene hijos, obviamente. Vive sola, una dama, por cierto, que le va bien en su trabajo, lo cual me da mucho gusto. Pero ella no gasta en absolutamente nada que no sea ella. Bajo esas circunstancias tiene para cambiar su coche cada 2 o 3 años, ¿no? Pero la verdad es que más de la mitad de la población de este país no está en esa condición. Más de la mitad del país no paga impuestos. 60% de gente que labora no paga impuestos. ¿Por qué? Porque está en el comercio informal. Por eso no paga impuestos. Porque ¿cuánto puedes recibir siendo un chacharero de mercado? Para empezar, no tienes un salario. Sobrevives. Es increíble cómo México hoy día se ha vuelto revendedor, lo que en otros países se conoce como basura, ¿no? Dice el dicho y dice bien. La basura de unos puede ser el tesoro de otros, ¿no? En los mercados de chácharas que yo conozco, como este que les digo, donde venden consolas de PlayStation 5, donde estas consolas pueden alcanzar un valor de más de 10,000 pesos en el comercio formal, esta gente vende consolas con fallas hasta en 1,500 pesos de estas de PlayStation 5. Tú eres hábil. ¿Qué sí ha creado obviamente México? En base a la necesidad, ha creado esto que, como dice también el otro dicho, la necesidad crea la inventiva, ¿no? Y sí es cierto. ¿Qué ha sucedido? Que mucha gente se ha capacitado
en cómo se resuelven problemas de estas consolas. Hoy día YouTube, que es una escuela maravillosa, viene cómo hacerlo. ¿Qué hace gente? Se compra una consola de estas, o dos, y de dos hacen una. Si tomamos en cuenta que una consola de estas en estos mercados puede costar 2,000 pesos, pues te compras dos y ya costó 4,000. Y si con las dos puedes hacer que una funcione, ya una consola que vale 10,000 pesos en el mercado, nueva, empacada, pues tú ya te compraste una en menos del 50%, de hecho en un 40%, si tomamos que una consola de estas vale 10,000 pesos, con el 40% del valor de una nueva, tú ya te compraste dos y ya te hiciste una funcional y que está operando perfectamente, ¿no? Y todavía afortunadamente te quedan piezas por si se llega a descomponer tu consola después, ¿no? México se ha vuelto mucho de esto. Vemos cómo en los mercados se vende comida ya vencida, caduca, pero que está en buenas condiciones. Quesos, cremas, lácteos en general y otro tipo de yogurts. Y esto es altamente común hoy día en México. Esto no pasa en Estados Unidos. Esto no pasa en Dinamarca. Y esto no pasa en ningunos o muchos otros lugares del mundo. México, en esa necesidad donde nos dicen que México va muy bien, está consumiendo productos vencidos, productos caducos, afortunadamente en buenas condiciones, porque está probado además que las fechas de caducidad en muchos productos no son reales. Esto es una cuestión de consumismo. Por ejemplo, está bien probado, y alguna vez hablamos de ello en los medicamentos. A las medicinas se les pone un tiempo de vigencia, de caducidad. Está probado por institutos muy serios que a la gran mayoría de medicamentos no les pasa nada, no caducan, no se descomponen, pues. Un medicamento difícilmente, muy pocos en el mercado se descomponen, solamente aquellos que requieren de una atención especial. Hay medicamentos que tienen que estar, por ejemplo, en refrigeración. Si tú no los tienes en refrigeración, se van a descomponer. Pero los productos que tienen que estar en refrigeración son los menos. Se ha encontrado en base a estudios serios que se han hecho, que un medicamento 2 años después de su fecha de caducidad siguen siendo tan buenos como los que están vigentes. Y esto es lo que en muchos mercados saben. Por eso los venden. Todos estos productos que se desechan, no me pregunten cómo, porque eso sí no lo sé. Hay gente que los compra. ¿Cómo gente compra productos caducos? No sé, si se supone que se deberían de destruir. Pues no se están destruyendo. Y esto tiene que ver con los propios laboratorios. Esto no crean que aquí hay mano negra. No, no, no. Esto es como el gobierno. Aquí lo decíamos. ¿Quién es el primer corruptor? ¿Quién es el primer tranza? ¿Quién es el primer extorsionador en este país? El gobierno. Se llenan la boca de que ya hoy día es más fácil poner un negocio. No es cierto. Es más fácil si le das dinero al supervisor, al inspector, al encargado de la delegación, municipio u gobierno, para que te otorguen el permiso para operar. Si vas a vender alcohol, no, el permiso te va a salir más caro. Si vas a poner una papelería, te cobren poco. Pero sí que ya las papelerías prácticamente están desapareciendo, ¿no? Pero si vas a poner un negocio donde se consume alcohol, no. Aquí se chupan los bigotes estas ratas, ¿no? Porque no nada más te van a cobrar por la licencia para empezar a operar, sino que cada mes te van a extorsionar. Les he hablado de un caso particular, que tengo varios, de un familiar que tuvo ese problema, ¿no? Le cerraron el negocio, que era un billar,
Y querían 40,000 pesos. La gente del gobierno, no extorsionadores, no grupos de crimen organizado, no ratas, no. Las ratas mayores extorsionadoras de este país, el gobierno. El encargado del área de los permisos en el municipio de Tultitlán, Estado de México, quería 40,000 pesos mensuales por permitirle operar a este negocio. Obviamente mi familiar no lo aceptó. Hoy día sigue cerrado. Después de haber operado por muchos años, y sin ningún problema. Nada de que ahí mataban, ahí secuestraban, ahí delinquían. No, nada. Un negocio bastante limpio, ¿no? Tenían expendio de cerveza, ¿no? Jamás hubo ninguna matadera, hubo un asesinato, nunca hubo nada de esto, porque él mantenía su negocio muy bien, limpio, porque esto genera negocio. Cuando tú vives de un negocio, pues lo mejor es que lo mantengas lo mejor posible. ¿Para qué? Para que sea beneficio, para ti y para todos. Pues nomás fue cosa de que llegara esta gente y dijera, ¿me vas a dar 40,000 pesos? Este familiar dijera, no. Y 2 años después, casi 3, este negocio sigue cerrado. Porque los extorsionadores número 1 de México, el gobierno, no cede en esa pretensión, ¿no? ¿Cuál de que tú puedes poner un negocio hasta en horas? Sí, aparentemente. Y lo primero que te va a caer es la extorsión de la delegación, del municipio o del gobierno en turno, ¿no? Construyan ustedes una casa. Saquen sus permisos para construir. Hagan todos los estudios, tengan sus planos y tengan todo en perfecto orden para que esto pase a la primera. Y se los van a revisar por experiencia propia, ¿verdad? Una vez más. Y les van a decir, sí, perfecto, todo está en orden. Nos tienes que dar tanto para que te demos el permiso de construcción. Oye, ¿por qué? Si yo ya cumplí con todo lo que la ley me establece. ¿Sí? Pero para que yo te dé el permiso me tienes que dar una cantidad. Y aquí sí, dependiendo del tamaño del sapo, es la pedrada. Vas a hacer una casita de un piso pequeñita de 3 cuartos. Mínimamente te van a pedir entre 1,000 y 10,000 pesos, ¿no? Pero si vas a hacer un condominio de 4 o 5 plantas, etcétera. No, aquí sí ya estamos hablando de millones, ¿no? Decía la loca escuálida moped de calcetín. Lo acabo de decir, de hecho. Ahora que resulta que Peña Nieto está hablando de la refinería, ¿no? Dicen muchos analistas, creo que llegó muy tarde a hablar, a defender su proyecto, ¿no? Obviamente aquí no existe ya proyecto alguno, ¿no? Pero yo me preguntaba, gente, Alex, ¿cómo lo ves? Híjole, no sé. De verdad que en este momento sí tengo que reconocer que no tengo ni la menor idea por qué reapareció Peña Nieto. Hay un fondo, sin duda. Hay un trasfondo, pero por supuesto. ¿Cuál es? Honestamente se los digo, no puedo ni imaginármelo. Comentaba con mi esposa ayer porque le decía, aquí hay una cosa cierta, la negociación de que a Peña Nieto no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa fue con el anciano delirante. La negociación de entregar el gobierno de un gobierno priista a uno morenista fue con el anciano delirante. Porque la negociación fue con él, no con esta loca pseudocientífica. Pero si he de ser honesto, yo no tengo en este momento, con los elementos que hay, decirles ni siquiera una teoría conspiranoica, ¿A qué reapareció el licenciado don Enrique Peña Nieto? No tengo ni la menor idea. Defendiendo además en una entrevista que le hicieron, defendiendo un proyecto que pudo ser, pero que ya no fue. Por lo menos no
en este sexenio tampoco. Eventualmente, ¿qué pueda suceder? No lo sé. Pero decía esta loca pseudocientífica también algo. Es que ellos querían el terreno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una vez que se construyera el aeropuerto alternativo que iba a ser el de Texcoco, ellos se iban a quedar, el gobierno se iba a quedar con todos estos terrenos del actual Aeropuerto Internacional. Y ahí iban a hacer un desarrollo tremendo. ¿Y cuál era el problema? Dice esta loca, es que iban a hacer un nuevo Santa Fe. ¿Y cuál es el problema? Uno de los problemas más grandes que tiene hoy día esta Ciudad de México y su zona conurbada es exactamente la pérdida de terreno por extensión. Porque es el día que no se autoriza la densidad poblacional en estas grandes urbes como lo es la Ciudad de México y su zona conurbada. México debería de estar creciendo hoy día para arriba. No seguir extendiéndose porque se ha perdido millones de hectáreas de terreno cultivable, de terreno aprovechable para particularmente cultivo de alimentos. Por esta terquedad, por esta necedad. Se habla de este, ¿cómo le llaman? Tranza inmobiliaria o no sé, algo que la secta siempre ha criticado a Morena, ¿no? Esta cuestión inmobiliaria exactamente que el PAN estaba haciendo, honestamente, más allá de las tranzas que se estaban haciendo para desarrollar, ese es un proyecto que México debería de tener ya como un hecho fáctico hoy día. Crecer el desarrollo de las ciudades hacia arriba. Ya dejar de extendernos porque seguimos perdiendo terreno estúpidamente, habitacionalmente. Cada vez hay menos terreno que es cultivar, que es sembrar, porque se está perdiendo para cambiarlo para uso de suelo habitacional. México tendría que estar viviendo una suerte como China, como Japón, como Corea hoy día. ¿Cuál? El crecer hacia arriba, crear densidad poblacional. Lo que en algún momento veía yo un especial también de cuando se crearon los multifamiliares en la colonia, que fue en la del Valle, otros tantos en Tlatelolco. No hacer tal concentración de gente, no, porque aquí también se abusó, ¿no? Pequeñas pajareras de 50 metros en donde se buscó meter a la mayor cantidad de gente. No, tampoco exageremos. Departamentos de 70, 80 metros cuadrados muy aceptables. Pero en donde pueda haber condominios de 10, 15 o hasta 20 pisos, ¿no? Y con esto evitar toda esta extensión. El suburbano ya llegó hasta Cuautitlán. Y hay un proyecto de llevarlo hasta Huehuetoca. Huehuetoca eran puros campos de sembradío. Me consta, yo los conocí. Ahora existe un desarrollo que se llama, ¿qué es? Santa Elena. Ciudad Santa Elena. ¿Por qué ciudad? Porque desde el principio estuvo considerado esta área para que viviera más de 1 millón de habitantes. ¿Cuál es la condición para que a un lugar se le considere ciudad? Esta, su población. Bueno, imagínense que desde que empezó la etapa 1 de este proyecto de Santa Elena, ya se consideraba como ciudad Santa Teresa, puras casitas dúplex. Pero miles, donde muchas de estas hoy día están abandonadas. Aquí están todas estas casas que construyó el Infonavit, que por su lejanía nadie quiso irse a vivir, porque esto está después de la caseta de Tepozotlán. ¿Quién demonios iba a ir a vivir hasta allá? Hubo gente que lo hizo. Bueno, esto que originalmente, cuando yo conocí esta zona, yo para ir a esta zona una vez que fui, pasabas cantidad de sembradíos, particularmente de maíz, ¿no?
para donde voltearas eran campos sembrados, ¿no? Hoy día, no, hoy día para qué les platico, ¿no? La mancha urbana sigue devorando todo. Esta zona, que cuando yo la conocí apenas llevaba construida una unidad y ya estaban construyendo la segunda, hoy día va, me parece que en la 14. Pero de puras casitas así, dúplex. Y todos estos terrenos que había de cultivo ya desaparecieron. Todo ya desapareció. ¿Por qué? Porque no se crea densidad poblacional. Porque nos seguimos extendiendo como pandemia, ¿no? Y yo entiendo la necesidad de la gente, créanme. Yo no digo esto porque sea necesariamente malo. La gente tiene necesidades. Y la gente se hace de lo que puede. Eso lo tengo clarísimo. Y aquí lo he dicho más de una ocasión. Por no decir que 1000, ¿verdad? La necesidad humana como animales que somos nos indica que nosotros no nos vamos a morir de hambre por gusto. Antes el humano va a hacer lo que tenga que hacer, así sea delinquir, por comer y por sobrevivir. Se llama naturaleza humana. El hecho de que estos terrenos, si se hubiera hecho ese aeropuerto, iban a servir para un gran desarrollo habitacional, comercial y demás, ¿cuál era el problema? Eso sí iba a generar dinero, mucho trabajo en empleos, mucho trabajo por la corsa comercial, muchos beneficios para muchísima gente, pero permanentes, no como esta basura de Dos Bocas, que mientras estuvo construyendo mucho trabajo, hoy día está en números rojos, porque no hay trabajo. Ya se construyó la basura de refinería, ahora no hay trabajo para la gran mayoría de gente. Sí, el boom de construir, y luego, no, pues ya se acabó la construcción y ya no hay nada. Y ya todos los que ahí mayormente estaban, por 90% de la gente que tuvo un trabajo, hoy ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque esto es temporal. Porque eso es lo que hace el gobierno, engañar y mentir. Ah, sí, le dimos un trabajo a 500,000 de gente, sí. 490,000 personas hoy día ya no tienen trabajo porque se acabó. Y porque ya no hay obra. Y porque el gobierno no está haciendo nada. ¿Y entonces cuál fue el beneficio? Beneficiarlos por unos meses nada más a algunos ciudadanos y luego dejarlos sin nada. ¿Ese es tu éxito? Si este desarrollo que se tenía planteado en esos terrenos era un desarrollo comercial y habitacional. Mientras se hacían los condominios o lo que se fuera a hacer ahí del proyecto que hubiera, iba a haber trabajo para mucha gente. Pero luego se queda la parte comercial. Y eso iba a generar mucho trabajo para mucha gente. Pero no de 1 o 2 meses, no, permanente. ¿Qué es lo que tienden mucho a hacer los centros comerciales? Eso, generar trabajo constante. Mientras la plaza exista, la gente va a tener trabajo. No, eso es lo que esta gente, estos lavadores intentando lavar cerebros de la secta de Morena, eso es lo que jamás explican. Hicieron el Tren Maya que no sirve para un carajo y las estaciones están vacías. No hay comercio, no hay negocios, no hay nada porque no hay gente. Nos presumen una línea aérea como Mexicana que no es para generar dinero, dice esta idiota pseudocientífica. Ya desde ahí, como les digo, damas, caballeros, no es insulto, es descripción. Es una idiota que de científica tiene nada. Y no como lo he dicho por mujer que es. No. Aquí estamos hablando del político. Es una idiota totalmente, un cero a la izquierda. ¿Dónde sale a decirnos que Mexicana no fue un negocio? No fue una empresa que se creó para hacer negocio. Ah, no, entonces se creó para perder dinero. Para perder nuestro dinero. Igual que la basura de Santa Lucía, que no genera prácticamente nada, porque no hay vuelos. Porque el 90% de los locales comerciales de ese lugar están vacíos. ¿Por qué? Porque no hay gente.
¿Vas a comprar 20 aviones para que vuele quién? La gente humilde, y yo conozco a mucha, no le gusta volar, le encantan los camiones, porque le da miedo volar. Le vas a poder vender un boleto de avión a Tijuana en 500 pesos y no lo va a utilizar, porque no le gustan los aviones. Pero eso no va a ser negocio. ¿Y entonces quién lo va a pagar? Ah, pues ¿quiénes creen? Los imbéciles, los estúpidos, los idiotas mexicanos que ahí seguimos apoyando esta basura llamada secta de Morena. A ver hasta cuándo, ¿no? No, no es negocio. Ni el tren, una refinería que nos costó 20,000 millones de dólares, nos sigue costando porque no está terminada y no genera prácticamente nada. El 80% del combustible nacional de consumo viene de Estados Unidos. O sea, no logró absolutamente nada. Porque además tenemos otro problema, ¿no? Dicen los analistas y los especialistas, finalmente, no hay petróleo. Los pozos que se tenían de producción cada vez produce menos. ¿Y entonces? Ahora tienes refinerías, pero no tienes petróleo. No, sí. No sé de dónde sacan de verdad, damas, caballeros, que México va maravillosamente bien, ¿no? No sé de dónde nos dan estas lógicas, que de lógica no tiene absolutamente nada. Es lo más ilógico que he escuchado desde hace 7 años, ¿no? Que ya vienen las medicinas, que ya viene esto, que ya viene la bonanza, que han sacado a personas de la pobreza, cuando hay más pobreza extrema hoy día, de hecho, que han hecho esto, que han hecho aquello, que... ¿Quién lo ve? Solamente ellos lo ven, ¿eh? Cuando yo veo a este idiota de Arturo Ávila dándonos números, es lo único que nos da, números, cifras. ¿Por qué no nos presenta videos? ¿Por qué no nos presenta imágenes? ¿Por qué no nos presenta relatos de gente hablando maravillas de su gobierno? En vez de darnos números y llenarnos con datos estadísticos, ¿por qué no nos da realidades? Un video de la gente cómo salió de su pobreza, ¿no? Cómo de tener una casa con techos de lámina, hoy día tiene una casa de concreto, con techos de loza, de concreto, y casas más o menos bonitas, ¿no? ¿Por qué no nos presentan eso? ¿Por qué nos lo platican? Seguimos con desabasto de medicamentos. La gente muriéndose por no tener sus medicamentos. ¿Por qué no nos presentan las historias de la gente que se salvó gracias a que ya el gobierno trajo los medicamentos? ¿Por qué no nos presentan cómo los estudiantes hoy día son mejores y se ha elevado el IQ de los estudiantes gracias a un maravilloso plataforma o desarrollo de la educación en México? ¿Por qué no nos presentan a la gente que hoy día recibe grandes cantidades de dinero por un salario digno y que viven en la clase media, por ejemplo, ¿no? Muy simple. Porque nada de eso existe. Lo único que sí existe es gente sobreviviendo con sus programas principales de reparto de dinero. No viviendo, no. Sobreviviendo un día a la vez. Porque decir números y cifras es muy fácil. Decir que la gente dice es muy fácil. La realidad la tenemos todos ustedes y un servidor en nuestras manos y a nuestra vista. Nosotros lo estamos viviendo. Nosotros lo estamos padeciendo. No hay día que no pasen N cantidad de muertos en donde ustedes me digan.
Un día no hay que no nos digan que murieron X cantidad, porque no existe. Que no desapareció una mujer, que no mataron a un niño. Acaban de matar a una mujer embarazada. Ahora ya no nada más matan también a niños pequeños, no, ahora también a niños no natos. Y sin duda esto no se ve que se detenga, ni siquiera que baje. Estas cifras que ellos sacan, que yo no sé, que dicen que la percepción de la gente es que el gobierno de esta idiota pseudocientífica, cabeza de moped de calcetín, está en 70, 80%, no sé de dónde lo sacan. Seguramente de sus programas sociales, ¿no? De la gente que le dan dinero, de estos viejitos que les dan dinero. Seguro. Porque habemos muchos millones de mexicanos que si nos preguntan, no. O sea, esto no va bien, ni siquiera pinta bien. Y lo que sí tenemos es mucho temor. Ahora, hasta de las propias instituciones que supuestamente nos cuidan. ¿Por qué? Porque resulta que estas resultan también ser igualmente de asesinas que el crimen organizado, ¿no? ¿Cuántos muertos van de la milicia? ¿Cuánta gente está en la cárcel? Aquí hablábamos de ese tema el otro día. ¿Cuánta gente está en la cárcel detenida por policías que por no hacer su chamba y por hacer todo más fácil, se agarran al primer cristiano que vaya por la calle, lo detienen y lo culpan de algo? Y ya le aventaron 20 o 30 años en la cárcel. Y no hizo absolutamente nada. Su pena, su pecado, ser una persona humilde y no tener con qué defenderse. De eso están llenas las cárceles, ¿eh? Y ahora dicen que la solución es hacer más cárceles. No, es que lo primero que habría que hacer es sacar a todos esos inocentes antes de estar pensando en más cárceles, ¿no? Y estar teniendo acciones muy concretas. Pena de muerte, ¿no? ¿Qué haría yo si fuera presidente? Hacer una consulta con todos los mexicanos y a ver qué opinan a ese respecto, ¿no? Mis cifras es que al menos un 80% de la gente, cifras que yo creé, que yo hice, con gente que yo le pregunté, entre un 80 y un 90% la gente estaría de acuerdo en pena de muerte. Bajo condiciones muy específicas. Esa es una realidad que lugares como Singapur ya tuvieron que pasar por ahí. Con resultados maravillosos, donde Singapur hoy día es uno de los mejores lugares para vivir. Gracias a haber tomado las acciones correspondientes. México está sobrediagnosticado. Sabemos perfectamente qué es lo que pasa en México. Nada más hay que hacerlo. Pero no es coludiéndose como los actuales gobiernos con el crimen organizado como esto se va a resolver. Muy por el contrario, se va a agravar, como ya se agravó en el sexenio pasado. El cambio está en nosotros. El cambio en ustedes, un servidor y todo México. Acompáñenme. Como se los he dicho, ¿qué pierden? ¿Qué podemos perder? De hacer las cosas diferentes, completamente distintas a lo que siempre hemos hecho. ¿Por qué no se arriesgan al bueno por conocer? Y dejamos al viejo conocido, ladrón, corrupto y tranza, que ningún beneficio nos ha traído. México está regresando 30 y hasta 60 años con las actuales políticas de esta secta de Morena. Nos acaban de dar el dato que en algunas áreas estamos regresando a 60 años. A los jóvenes no les ha tocado vivir lo que gente como un servidor ya vivió. Y nunca hubiera yo deseado que los jóvenes tuvieran que volver a pasar por eso que nosotros ya pasamos. Pero es la decisión que cada uno de ustedes tomó. Y como dicen y han estado diciendo mucho últimamente, disfruten lo votado. Porque al menos estos años que hemos perdido ya no se van a recuperar. Cuídense, pásenla muy bien. Por cierto, les recomiendo @por ti por México en Facebook, @por ti por México en X y nuestro canal principal
Alejandro Rodríguez, su servidor, por ti y por México en YouTube. Comenten, compartan, suscríbanse. Lo más importante, si nos pueden compartir, lo agradeceré eternamente para hacer este cambio que ya nos merecemos, por ti y por todo el país. Cuídense ahora sí y hasta mañana.